Fue otro de mis sueños cumplidos, porque dentro de todos los objetivos que me propuse en la vida, la mayoría de ellos los pude cumplir, gracias a Dios, pero este fue un evento muy, muy especial, por dos motivos. Eh, Muy significativo porque toca una temática que fue mi tema de investigación y mi curiosidad desde mi época de docentes. ¿Qué había pasado con los pueblos originarios, con los pueblos nativos? ¿Cómo había sido la conquista? ¿Dónde estaban ellos ahora? Si había gente que tenía ascendencia indígena. Y el otro motivo de que fue muy significativo este evento el viernes 28 era que se realizó en un lugar que respira historia, que es el Cabildo Histórico de Córdoba. Y en un lugar donde justamente esta comunidad, de la cual presenté el libro, sus ancestros estuvieron allí presentes en ese patio del Cabildo Histórico en el año 1791, y una mujer indígena, María Rosa Barco, viuda de Andrés Sarabia, le fue a reclamar al gobernador Sobremonte, el gobernador Sobremonte de Córdoba, gobernador intendente de Córdoba, 40.000 hectáreas que le habían usurpado al pueblo sanavirón. Mujer indígena, año 1791, en ese mismo patio. Y como las tierras fueron a remate, porque la Real Cédula española no permitía devolver las tierras, fueron a remate. María Rosa Barco se hizo presente en el remate, un 6 de junio de 1791, y por 72 monedas de oro compró las tierras que ya eran suyas. Al ser mujer, bueno, las comunidades indígenas son matriarcales, y al estar en ese lugar donde ella había estado recuperando algo tan importante, hizo que fuera un acto, un evento muy emotivo desde el principio, aparte porque se hizo traspaso de mando. El charaba Néstor Barzola, charaba es el jefe de la comunidad, ¿no? Le entregó la macana, que es como el bastón de mando, a la que está ahora como charaba, la señora Herminia Barzola. Pero él va a seguir haciendo todo lo que es la gestoría con respecto a la comunidad, porque Néstor es abogado. Entonces, a partir de ahí, después la presentación del libro, donde yo conté muy poquito, por supuesto, es decir, el contenido del libro, toda la historia con documentación desde el año 1760, recuperada del arzobispado y del Archivo Histórico de Córdoba, toda la documentación, la historia de los ancestros, de por qué los sanavirones llegaron a esa costa oeste de la mar de Ancenusa, las casi 100.000 hectáreas que ocuparon, de las cuales después, cuando un tatarabuelo de Néstor fue a Córdoba, con los títulos de alguna manera para revalidar los títulos, y que llevaba también monedas de oro, porque en esa época las ventas que realizaban de los animales le pagaban con monedas de oro. Al tatarabuelo lo asesinaron, le sacaron los títulos, y al poco tiempo empezaron a rematar esas tierras, por supuesto falsificando firmas y demás. Así que a Néstor le quedaron solamente 7.000 hectáreas de las casi 100.000 que ocupaba la comunidad sanavirona. El lugar original fue Las Palmitas, que ahora están tratando de recuperar ese sitio porque ya ha sido declarado patrimonio histórico dentro de la comunidad. Ellos, por supuesto, cuenta que se asentaron cerca del río Guayazacate y Pisco Huasi,
que antes desembocaban en la mar de Ancenusa y que ahora son arroyos que solamente tienen agua cuando llueve, porque se han ido secando. Sí, claro. Ujú. Ellos en ese lugar se llamaron los tajamares porque construían acequias para canalizar el agua de esos ríos y sembrar. Y cada puesto llevaba el nombre de la persona que lo atendía. Y hoy sobrevive Puesto de Castro, que es una comuna muy importante y que está avanzando a pasos agigantados. Fue uno de los primeros puestos en donde se construyeron acequias y llevaba el apellido de la persona que lo atendía. Bueno, toda esa historia y la historia posterior, la primera escuelita en los tajamares, la vida, las costumbres, el arte desarrollado, porque las mujeres sobre todo siempre han ido transmitiendo en forma oral los relatos desde las épocas ancestrales, han hecho poesía, hay recitadores, está la tía Irma, para mí son todas tía Irma, tía Herminia, tía Hilda, porque son como de la familia, gente, la tía Irma, por ejemplo, ha estudiado retrato por medio del correo, le mandaban las clases y ha hecho unos retratos maravillosos, muy lindos. Gente que hace poemas, que ha escrito libros, gente que hace música. Hay un sacerdote San Navirón que está en San José de la Dormida. Bueno, toda esa historia a través del tiempo tienen un parentesco con el padre Brochero. Uno de sus ancestros se había casado con Ponce de León, que había venido con Jerónimo Luis de Cabrera y que aún hoy en Catastro está en las tierras Ponce de León. Es decir, que se han mestizado con españoles, se han mestizado con los comechingones, han trabajado juntos. Toda esa historia está el capítulo de las comidas ancestrales, de los remedios que hacían con las plantas nativas, con los yuyos, como les decimos nosotros, incluso 2 médicos de ascendencia comechingona están haciendo un vademecum con los remedios naturales utilizados, con los comechingones y sanavirones, porque de cada planta, me contaba Néstor cuando le hice la entrevista, no hay que poner la cantidad que uno quiere de hojitas, porque si no te podés intoxicar. De cada raíz que se utiliza hay una medida, porque también te puede hacer mal. Ellos se conocen de cada planta del monte todas sus propiedades. Están dentro del Parque Nacional Ancenusa, el parque le ha brindado cámaras para captar los animales y las aves que existen dentro del monte. Y ahí descubrieron que hay un oso hormiguero que no saben cómo llegó, por medio de las fotos captadas por las cámaras. Están trabajando mucho con el ente Ancenusa porque están en un proyecto para fomentar el turismo en la zona. Tienen una parte del Camino de las Tropas, porque antes la Mar Chiquita estaba dividida en 2 lagunas. Por el medio pasaba el camino antiguo, el camino de Santiago, el camino de las Tropas, y en una parte del monte donde todavía se nota, a pesar de que hay plantas, un camino de unos 3 metros de ancho y un hundimiento de 1,5 metros. Por ahí pasaban las carretas, las tropas y todo lo que llegaban al Camino Real y se iban al Perú, hacia el norte. Entonces eso forma parte de la historia. Poemas, está toda la parte de poemas, de relatos ancestrales, de mitos y leyendas, y la realidad hoy de lo que están haciendo, porque producen miel, producen arrope, todavía en las grandes ollas de barro de hace cientos de años que están construidas, hasta el café que hacen con el fruto del algarrobo, la harina del algarrobo y todos los demás. Y lo que llama mucho la atención
es que la juventud, los hijos de Néstor sobre todo, Uriel y Luz, son líderes de grupos ambientalistas, trabajando para preservar lo que la Pachamama, Telcara, porque se dice Telcara en Sanavirón, entre las pocas palabras que se han podido recuperar, porque estaban obligados a hablar en quechua, todo lo que la Pachamama, la Madre Tierra, la Mampu, la Telcara, nos ofrece en recursos naturales. Y están trabajando, están haciendo maravillas. Entonces, está desde 1760 hasta la actualidad. Y hay muchos datos más que da pie a un segundo libro, porque ya cuando se cerró Néstor ha seguido investigando y a eso se va a dedicar, porque es más difícil investigar en el arzobispado, porque es ahí donde los jesuitas anotaban día por día y donde hay historias que por ahí chocan un poquito con el trato, porque a pesar de que en cierta manera los defendían y les enseñaban a trabajar, también hubo mucho maltrato, ¿no? Los han utilizado y lo han maltratado y lo han tenido como esclavos. Este libro, Voces Sanavironas, cuando Rubén Tealdi, que es oriundo de Brinkmann, que lo conocemos todos muy bien, se enteró de que íbamos a sacar este libro, se ofreció para hacer la tapa, Voces Sanavironas, y la contratapa, en forma completamente gratuita. Yo también, por supuesto, lo he hecho en forma gratuita, no le he cobrado absolutamente nada, porque es un tema que me interesa y me interesa que se difunda. Y otra cosa, Ernestina Saravia, de ascendencia sanavirona y pariente lejano de la comunidad de Néstor, que residía en San Francisco y pertenecía a la MAT, ella trabajaba en defensa también de los recursos naturales, flora y fauna silvestre. Trabajó durante 33 años, muchos reconocimientos tuvo en toda la zona. Ella buscaba o le llevaban los animales heridos, ella los curaba, los devolvía al hábitat, trabajaba para que no desmonten, para conservar la planta nativa. Y antes de fallecer, yo le había visitado en su casa, me había dado un tótem, debe tener 1 metro más o menos de altura, para que yo lo done en su nombre a la comunidad sanavirona, porque están haciendo el museo, a la comunidad Casi Sacat. Casi Sacan, no Casi Sacat. Los sanavirones no tienen palabras agudas, son todas graves. Casi Sacat. Sí, Sacat pueblo y Casi Paz, pueblo de paz. Entonces el otro día se hizo la entrega de ese tótem, de esa escultura que hizo un escultor, Domingo Alberto de San Francisco. Sí, me parece que ese es el nombre, porque a mí se me borran por ahí los nombres. Y fue el hijo menor de Tina, que vive en las sierras, Jorge Di Bernardo, fue a hacer entrega del tótem, que también fue muy emotivo porque Tina falleció hace unos meses por secuelas que le quedó del COVID, y era una mujer que tenía mucha sabiduría. Yo la he visitado 4 veces en su casa, bueno, y ella tuvo eso de desprenderse. Ella sabía, ella no es que se moría, ella se transformaba, su energía se transformaba en otra cosa, ¿no es cierto? Y entonces iba dejando sus archivos y sus cosas a la gente que sabía que le interesaba este tema y que iba a preservar. Entonces se hizo la entrega del tótem. Se hizo la teatralización del momento en que María Rosa Barcos se enfrentaba al virrey Sobremonte, con el grupo de teatro independiente de Patti Martínez, que ella había estado acá en la zona, sacando fotos en la parte de Ancenusa, a las orillas de la mar,
porque está haciendo una novela, la historia después de la historia de los Sanavirones. Bueno, y ellos representaron, que fue también muy emotivo, porque uno se transportó a esa época, y después hubo un grupo musical que también pertenece a la comunidad. Fue un evento que duró 3 horas fácil, en donde la gente, bueno, he tenido contacto con gente, bueno, aparte que me entregaron, Gustavo no pudo estar, pero el legislador de Río Segundo me entregó el beneplácito, el reconocimiento por el libro, como algo a consultar, porque hay muy pocos libros con respecto a las comunidades. Y eso es lo que yo les he pedido, porque había muchos profesores, mucha gente que estaba en educación, que les he pedido que difundan en las escuelas. Está el libro anterior que yo presenté hace 3 años aquí en Brinkmann, y después con eso me baso en las charlas, donde está la historia vista desde el conquistador, y están las entrevistas hechas a las 6 comunidades sanavironas y comechingonas, donde es la verdadera historia, la que nunca nos contaron, donde ahí los docentes pueden sacar material. Y después saqué hace poco también sobre la comunidad Ticas, que está porque esa entrevista la hice después, no hace 1 año y medio, que está en Vialet-Macé, en una reserva natural provincial de 64 hectáreas, donde ellos están establecido comunidad rural con los trabajos que hacen en el campo. Hay muchas comunidades rurales con los trabajos propios que realizan también acá, ¿no es cierto? Y si Dios quiere me he puesto en contacto con gente que tiene de Córdoba mucho material, que me dijeron que si por motivos de salud yo no puedo viajar, porque tengo problemas de salud, por eso he dejado un poco de viajar, se vienen a Brinkmann, me traen el material y quieren que escriba libros sobre ese tema. Y me han regalado un libro, una doctora, Marta, no recuerdo el apellido, de Río Tercero, que estuvo presente, me ha regalado un libro que el marido hizo durante toda su vida de doctor, de médico, un libro de 400 hojas recuperando términos indígenas, donde ahí me di cuenta, yo tengo mucho material indígena, y sobre todo de los vocabularios que se han podido recuperar. Muchas palabras que utilizamos diariamente tienen origen quechua. ¿Y por qué quechua? Porque los conquistadores ya se venían del Perú con un traductor quechua. Entonces, por eso obligaron a las comunidades que encontraron en Córdoba a que dejaran su idioma, su lengua. Sí, que adopten la que ellos traían. Exactamente. Y por eso cuesta recuperar. Los comechingones tienen, como siempre fueron más rebeldes, tienen más términos que ellos utilizaban. Pero de los sanavirones queda muy poco. Están tratando de recuperar. Pero son lenguas que no se puede armar un diccionario como tienen los guaraníes, como tienen los mapuches, como tienen los tehuelches, que tienen un diccionario completo con todos los términos, que no se sabe por ahí la pronunciación, pero por lo menos tenemos los términos pero de los términos quechuas tenemos un sinfín de palabras que utilizamos que no sabemos que son de origen quechua. Así que bueno, fue un evento muy, muy emotivo, muy lindo, ya te digo, por el lugar que se realizó, histórico, que tiene una parte de su historia para esta comunidad casi saca, y por la temática, que voy a seguir trabajando en ello en todo lo posible y dando charlas. A Fernando Hércole y a Víctor Chávez, que siempre me acompañan en todas mis charlas. Somos los 3, porque Víctor Chávez tiene ascendencia comechingona, los abuelos vivían en Los Hornillos, y él cuando cuenta las visitas que hacían los veranos, todo lo que hacían los abuelos, los chicos quedan maravillados, tanto que preguntan, ¿está vestido como nosotros? Mira.
es que son personas que tienen la misma igualdad de oportunidades que tenemos todos. El 82%, el 80-82% de la comunidad, de la gente que vive en Córdoba capital tiene ascendencia indígena. No solamente como Chingones y Anavirona, ¿no? De Sí, Tobas, de Mocovíes, de sí, sí. Pampas, de Camiares. Ellos van a estar por aquí el año que viene. Estamos organizando para traer a Néstor con toda su documentación para dar charlas en las escuelas, no solamente acá, sino en toda la zona, y a Cristian Busto, que es sanavirón y profesor de historia y que sabe y tiene, bueno, muchísimas cosas para decir.